Escenario de los proyectos pedagógicos transversales en clave de un proyecto común que se articule con el proyecto educativo institucional, el currículo y el sistema institucional de evaluación. Esta es una idea que hemos venido trabajando desde hace tiempo y hemos logrado transitar de los proyectos pedagógicos transversales e individuales a un proyecto pedagógico conjunto común de síntesis, que bien se podría llamar distinto, podría tener otro nombre. Aquí la clave es que es en perspectiva de identidad institucional. Venimos desde el año 2019 a este año y tenemos como clave la transformación curricular, pedagógica y evaluativa de la institución. Nuestro objetivo general para este proyecto tiene que ver fundamentalmente con sincronizar una doble transversalización, porque una cosa es la transversalización que nos dice los PPT, proyectos pedagógicos transversales, y otra muy distinta es que todos los proyectos pedagógicos transversales puedan conversar. Por eso se llama doble transversalización. Y se busca entonces, a través de un proceso de abordaje de los escenarios curriculares y pedagógicos, la transformación de los PI. Pues es claro en el sistema educativo colombiano, y es claro que la ley 115 lo promulga, que lo que no está en el PI no existe en la institución. O sea que esto tiene que transitar al PI con base en las posibilidades de los PPT y que impacte el quehacer de la comunidad académica y educativa, de las instituciones educativas, pero que esto vaya finalmente a las áreas obligatorias y fundamentales, de los niveles inicial, de la básica, la media, al igual que al programa de formación complementaria de las escuelas normales del país. En ese orden de ideas tenemos un objetivo específico: asistir técnicamente a la comunidad educativa a partir de la transformación curricular y de los PI a través de los PPT. O sea que no es que los PPT desaparezcan, los PPT siguen existiendo. Sigue existiendo el PRAE, sigue existiendo la educación sexual y reproductiva, sigue existiendo el emprendimiento. En este caso, centramos el interés y la necesidad de acompañamiento para la puesta en marcha de la transformación curricular con identidad institucional. Ahora miremos el escenario de fundamentación y de reflexión. Esto no sale de la nada, esto es una política pública, son varias políticas públicas que atienden las necesidades reales y concretas de vivir en comunidad, de vivir en sociedad, de vivir en familia. Bueno, curricularmente, esto tiene una teoría que se fundamenta en la acción social curricular, porque consideramos que la sociedad es el horizonte en el cual la persona que se forma educativamente es el lugar donde va a vivir, el lugar en que interactúa, en el que se constituye y se construye. No vivimos solos en este mundo, somos seres eminentemente sociales. Tres cosas curricularmente. Adherencias curriculares. Las adherencias son fundamentalmente humanas, es que yo pueda conversar, trabajar con los otros compañeros, trabajar con la comunidad, trabajar con los padres de familia, etc. Enseñaje. Es el nuevo paradigma que nos está diciendo que la enseñanza y el aprendizaje no pueden estar separados, hacen parte de una misma unidad. Y un tercer escenario que me parece a mí importante es que vamos a concebir el estudiante y el profesor como sujetos, supuestos, saberes. Sujeto, supuesto, saber. O sea que estamos abandonando la idea de la memorización, de la mecanización, para ubicarnos en otro lugar, que es la reflexión y la reflexión consciente en torno al saber. Bien, esto nos va a llevar entonces a que aparezcan unos nuevos contenidos curriculares que los llamamos contenidos curriculares emergentes, que es de lo que nos estamos ocupando, distinto a las áreas obligatorias y fundamentales. Entonces estamos haciendo tránsito de los PPT, de un PPT particular a un gran PPT en general, que nosotros consideramos que es una decisión inteligente.
¿Por qué inteligente? Porque esto atiende la transversalización real, como yo lo comenté al comienzo, doble transversalización, pero también atiende otras decisiones importantes, que es la integración. Porque el conocimiento tiene sentido en la medida en que se puede aplicar y tiene sentido en la medida en que se relacione. El conocimiento es relacional. Bien, por eso ponemos a conversar derechos humanos, que la política pública lo llama derechos humanos, sexuales y reproductivos, prevención de riesgos. Si lo queremos separar de derechos humanos, entonces hablamos aparte de educación ambiental, de hábitos saludables, aparte hablamos de educación sexual y reproductiva, de educación económica y financiera. Si usted quiere, le coloca en el centro un eslogan, pero también puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser un problema, un fenómeno central, que todos los proyectos giren alrededor de él. Para eso nosotros le hemos propuesto a las instituciones educativas del departamento un aprendizaje basado en preguntas, en problemas, en proyectos, que ustedes lo observan entre paréntesis ABP3, y aprendizaje basado en retos. Bien, usted le puede colocar el nombre que quiera. Eso no quiere decir que tenga que ser proyecto pedagógico conjunto común de síntesis. Lo importante aquí es que los problemas que son reales, como las adicciones, la contaminación auditiva, el inadecuado manejo de los residuos, el uso excesivo de aparatos electrónicos, los pocos hábitos saludables, una mala alimentación, no seguir instrucciones, el calentamiento, como lo llaman algunos, el recalentamiento del planeta, la poca vinculación de la familia a los procesos formativos, que son problemas reales, que son fenómenos reales, que son necesidades de resolver reales, puedan conversar. Y lo importante es que puedan conversar en el tránsito de una lógica deductiva, que es la del sistema educativo colombiano, a otra lógica inductiva. Colombia y el sistema educativo colombiano se ha caracterizado eso por la deducción. Pero esto no quiere decir que esto no sea correcto, es correcto, pero necesitamos pensar de manera integrada. No transitar del todo a las partes todo el tiempo, sino también transitar en sentido contrario, transitar de las partes al todo y poder transitar de una manera tranquila de la deducción a la inducción. Eso técnicamente se llama abducción. Bien, entonces, ¿cuál es la idea finalmente? La idea, como ustedes lo pueden observar en este gráfico, que aparentemente parece complejo, es muy sencillo. Usted puede observar al lado izquierdo de la pantalla que hay una lógica de fragmentación. Esa es la lógica del conocer y del conocimiento. Y esa es la lógica con la cual funcionan las áreas. Eso no quiere decir que sea incorrecto. Me parece que es correcto. Pero eso crea una imagen, una idea y una forma de pensar determinada. Eso nos lleva a nosotros a pensar de unas formas y a unas lógicas muy, muy comunes, que cuando nos dicen que pensemos distinto, nos queda muy difícil pensar distinto. Al lado derecho de la imagen ustedes pueden ver una lógica de integración, que así funciona el saber, que es la lógica del hacer, del actuar, del demostrar, pero también con teoría. Entonces esto nos lleva a pensar en otros contenidos, los contenidos de problemas, fenómenos, preguntas, experiencias, etc. A eso es lo que nosotros llamamos aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en preguntas, y algunos autores dicen que también basado en lo propositivo. Bien, entonces hay un escenario pedagógico que nosotros hemos experimentado y que estos proyectos pedagógicos de ley los hemos juntado. Eso no quiere decir que no puedan estar los proyectos de manera independiente. Deben estar de manera independiente. Se deben escribir de manera independiente. Pero hay que ponerlos a conversar para que pueda existir una unidad curricular. Bien. Y finalmente, para terminar, debemos decir que hay dos lógicas que vale la pena que las tengan en cuenta. Una de inmersión, que ustedes la observan en el lado izquierdo de la imagen, y otra de integración al lado derecho. En la lógica de inmersión es que los problemas que son reales
con los que comentamos ahora, esos problemas deben llegar a las áreas. Por eso hablamos de una lógica de inmersión. No podemos seguir trabajando de manera aislada, separada, atomizada. No importa que la lógica de las áreas sea la lógica de los temas, pero hay que abrirle espacio a los problemas, a los fenómenos, a las preguntas, para poder diversificar el contenido de las áreas. Y eso se logra con los proyectos pedagógicos transversales. Y ustedes ven al lado derecho la lógica de integración, y es claro que la integración es el mecanismo, proceso y producto de mantener una estructura curricular, una organización curricular, una dinámica curricular y una funcionalidad de las partes de un todo. Bien, por eso ustedes observan en la imagen que hay un proyecto pedagógico conjunto común de síntesis, que como les comenté, este nombre es un nombre que ustedes pueden cambiar, le pueden poner otro nombre distinto y poner a conversar todos los proyectos y colocar en el centro un eje común que le dé identidad a la institución. Bien, entonces esto es lo que nosotros venimos trabajando, que hemos venido procurando desde la Secretaría de Educación, desde la Unidad de Calidad, para que estos proyectos pedagógicos transversales se puedan dinamizar. Muchas gracias. A continuación, vamos a hablar sobre las herramientas y las herramientas para la implementación de la educación sexual integral en el departamento de Caldas. Bueno, en el marco de una política pública departamental de sexualidad que actualmente el departamento cuenta a través de la ordenanza 955 de 2023 y pues en todo el marco político nacional y social frente al tema de la implementación de la educación sexual integral, vamos a mostrar una serie de herramientas y elementos que nos van a servir para poder apoyar a las instituciones educativas en la implementación del proyecto transversal de educación sexual. Recordemos algo importante, esto no es una carga más para los colegios, es una herramienta para organizar lo que ya se hace, sino que la idea es empezar a hacerlo mucho mejor. ¿Por qué es importante utilizar esas herramientas o tener esas herramientas en la mano, que yo les voy a mostrar a continuación? Es que tengamos en cuenta que más allá, ¿cierto?, de que la educación sexual en Colombia sea obligatoria, sucede que esta educación sexual tiende a ser muchas veces desorganizada, es decir, que las instituciones educativas la realizan de forma adecuada, la realizan de forma juiciosa, ¿cierto? Sin embargo, esos proyectos no están organizados en protocolos, en lineamientos o en, de alguna manera, como formas establecidas para poderlas entender o generarlas de forma mejor. En ese sentido, encontramos que instituciones educativas cuentan con sus proyectos de educación sexual, pero son escuetos o son muy simples, o a veces están muy desorganizados, y a través de esas herramientas vamos a permitir que todas las instituciones educativas cumplan con dos objetivos. Primero, tengan los proyectos educativos de educación sexual de forma organizada y de forma correcta, es decir, la mejor manera. Y segundo, que dé cumplimiento a lo que la norma y las orientaciones internacionales esperan que tengan los proyectos educativos de educación sexual. La falta de estructura, seguimiento y coherencia es lo que ha sugerido o lo que ha mostrado efectivamente como esa desarticulación en las instituciones, y a través de estas herramientas vamos a poder gestionar y dar cumplimiento tanto a lo que la política está pidiendo, la política pública, así como la normativa también nos indica.
Entonces, ¿dónde estamos parados en este momento? ¿Y en qué nos estamos basando para utilizar esas herramientas? Primero, basados en las orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual a nivel internacional, ¿cierto? Como bien lo dice el nombre, basados en información, conocimientos y estructuras generadas por varias instituciones, como la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible e instituciones que respaldan este tipo de incentivos, como por ejemplo la ONU-SIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres, ¿cierto? Y la Organización Mundial para la Salud. También, como les decía, estamos enmarcados a través de la Ordenanza 955 de 2023, por la cual se adopta la Política Pública Departamental de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, y también pues las leyes y la normativa colombiana, donde se obliga a la educación sexual, define cómo se implementa y qué implementan como proyecto transversal, y finalmente a través de la implementación del Comité de Convivencia Escolar, que también pues ordena y muestra la necesidad de tener esos proyectos bien ejecutados. Entonces, primero tengamos en cuenta que estos documentos van a estar más adelante, los estaremos en el chat, estarán surgiendo unos links donde podrán descargar las herramientas que les vamos a mostrar a continuación. Así también entendamos o da a entender que esto primero no es una camisa de fuerza, es decir, esas herramientas son ayudas pedagógicas y ayudas institucionales que van a tener para que los proyectos educativos o los proyectos de educación sexual integral estén organizados, mejor explicados, mejor entendidos. Y como les decía, no es una camisa de fuerza, es decir, que a pesar de que tengamos a favor de que tengamos ese instrumento, la institución lo puede modificar, cambiar, ajustar, reorganizar como mejor le parezca. Sin embargo, la estructura que está construida en este documento permite que las instituciones puedan aprovechar todo su contenido y no hacer sino adaptar este documento a la institución, es decir, que no tienen que agregar más cosas de lo que ya está, siempre y cuando la estructura permite que se pueda utilizar de la mejor manera y de esa forma. Es una guía orientadora, respeta la autonomía institucional del PDI y se adapta precisamente a los contextos, porque pues, precisamente nos da un contexto municipal, un contexto, digamos, si es rural o urbano, y también pues se adapta a la cultura de la institución y el lugar donde se encuentra la institución. Como les decía, está circunscrita bajo las orientaciones técnicas internacionales en educación sexual integral y los modelos pedagógicos actuales. Cada institución tiene la labor y la obligatoriedad de construir su propio proyecto. Sin embargo, esta herramienta solamente va a ser la estructura que pueden utilizar para que de esta manera lo puedan adaptar de la mejor manera. ¿Qué herramientas son? Son 4 herramientas que vamos a tener. Uno es el documento o el protocolo de educación sexual integral para la construcción en la institución educativa, que es un documento guía que la institución va a tener. También viene acompañado de otros 2 documentos en formato de Word, donde vamos a encontrar un instrumento de autodiagnóstico, que ya les vamos a explicar, y un acta de constitución del Comité de Educación Sexual Integral, que también les voy a comentar a continuación. También viene anexo una matriz de Excel, donde nos va a mostrar el seguimiento de los contenidos que se van a aplicar en cada institución educativa. Y recordemos algo importante, como la educación sexual integral es transversal y tiene que abordar varias temáticas, esta matriz nos va a permitir que se toquen todos los temas que se deben dar en educación sexual integral y que no se nos quede por fuera ninguna de las temáticas, para que todos los profesores y las instituciones los puedan adaptar y los puedan utilizar. Al final de la presentación les mostraré cómo funciona esa matriz de Excel. Entonces, lo primero vamos a hablar del documento del protocolo, específicamente. Este documento está diseñado para ver qué debería tener el proyecto de educación sexual integral, que esté bien estructurado. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es el contenido. Este contenido nos va a mostrar precisamente una introducción, un marco normativo, unos principios, una caracterización, unas estrategias pedagógicas, la constitución del comité, el diagnóstico, un plan de seguimiento y también pues el plan de acción que se debe tener en cuenta para la ejecución de este plan. Entonces, lo primero es que recordemos que esto se enmarca, ¿cierto?, a que la educación sexual integral no es una materia específica en un colegio, o sea, no es una asignatura, es un modelo transversal donde todos los docentes y áreas de las instituciones educativas deben participar en la construcción y en la generación de información, conocimientos y educación en el tema de la sexualidad. Allí, pues efectivamente todos tenemos la responsabilidad de aportar ese granito de arena o esa información o ese dato o esta temática dentro de mi materia, dentro de mi
malla curricular o dentro de mi actuar como docente, esas temáticas o esa información en educación sexual integral. También recordemos que este proyecto transversal se enmarca en un proceso progresivo, que quiere decir que no es lo mismo, ¿cierto?, aportar ahora información en sexualidad en niños pequeños que en niños o muchachos grandes, y pues que está basado en 8 conceptos claves que los vamos a encontrar, como ya hemos visto, en el modelo que las orientaciones técnicas que les mostré al principio. Recordemos que esta idea es que de estos proyectos educativos en educación sexual integral se integren en derechos humanos, en género, en diversidad y en salud. Esto permite que esta educación sexual integral salga de lo que tenemos construido, lo que tenemos concebido en educación sexual, que es solamente embarazos e infecciones de transmisión sexual, sino que también trascienda a temas mucho más importantes que atañen también en la educación sexual, sin dejar pues de tocar los temas de embarazo e infecciones, hablar de otros conceptos como lo que son relaciones interpersonales, valores, cultura, tecnología tecnología, información, telecomunicaciones, seguridad, violencias, etc. Recordemos, como les decía, también incluye temas relacionados con emociones, tomas de decisiones y algo importante, la creación del proyecto de vida. Recordemos que la educación sexual integral no es hablar de sexo, es formar personas en sexualidad y en autonomía y en desarrollo personal. Entonces lo primero que vamos a encontrar es un inicio, y viene marcado en las siguientes palabras que vamos a encontrar dentro del protocolo. Recordemos nuevamente que este protocolo tiene un carácter orientador y flexible y ha sido diseñado para su adopción por parte de las instituciones educativas del departamento de Caldas. Algunos apartados deben ser diligenciados por cada institución conforme a sus particularidades, lineamientos institucionales y contextos propios, respetando la autonomía escolar y el enfoque del PEI. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la introducción. La introducción en este capítulo va a presentar el enfoque y el propósito de la educación sexual integral. Va a mostrar partes del sustento normativo y conceptual y la importancia en la formación de niños, niñas y adolescentes en contexto de educación sexual. Describe también el carácter orientador y flexible del protocolo, su articulación con el PEI, los principios y criterios que guían su implementación y su relevancia para la prevención de riesgos, también el desarrollo de habilidades para la vida y finalmente la construcción de entornos educativos que sean inclusivos, basados en derechos humanos y en equidad de género. Es decir, que encontramos todo ese capítulo ya escrito y ustedes no tienen que cambiarlo o modificarlo porque básicamente ya está esa información allí. En segunda parte vamos a encontrar los objetivos. Está dividido tanto en objetivos generales como en objetivos específicos. Como objetivo general, este lineamiento, este protocolo, establece pues, estos mismos como caminos para la implementación de la educación sexual integral orientados al respeto a los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo integral de niñas, niñas y adolescentes. También pues, nos acompaña de unos objetivos específicos que hablan de establecer lineamientos para la incorporación transversal de la educación sexual integral en los proyectos pedagógicos, currículos y planes institucionales. También fortalecer las capacidades de la comunicación educativa para abordar la sexualidad. También promover ambientes escolares seguros, inclusivos, libres de violencia. Facilita el acceso a información científica actualizada y culturalmente pertinente sobre sexualidad. Y finalmente, impulsar la corresponsabilidad tanto en la escuela como en la familia y el entorno comunitario. El tercer capítulo nos muestra sobre una serie de antecedentes. Los antecedentes que nos van a mostrar el proceso que ha tenido Colombia para la incorporación de un modelo de educación sexual integral, que ha llevado varios años a través de avances normativos y desafíos institucionales para que se pueda implementar finalmente en el modelo que actualmente Colombia tiene, que es el del modelo de proyecto transversal. Esto tuvo un proceso, un reconocimiento y una construcción que finalmente apunta a generar prioridad o mejorar la salud pública pues, en el país. También entonces nos muestra el contexto departamento de Caldas, destacando las acciones que el departamento ha llevado para la formación y articulación intersectorial y la cierre de brechas que finalmente las instituciones aportan para que la educación sexual integral se pueda dar de forma correcta y adecuada a las instituciones. Allí, en este capítulo 3, hay que escribir algunos también párrafos que expliquen sobre las actividades, proyectos o estadísticas que tienen relación sexual, en la relación sexual integral
la educación sexual integral en sus municipios y colegios. Es decir, que en esta parte tenemos que también poner el contexto municipal. En este capítulo es donde cada institución coloca su situación particular institucional, su situación particular de ruralidad o si es urbana, o también incluir el contexto específico de su colegio, de su comunidad educativa, es decir, todo lo que habla del contexto por el cual el colegio en este momento está pasando. Luego pasamos al capítulo 4, donde nos muestran los principios. Allí, cuando ustedes revisen el documento, van a encontrar todos esos principios fundamentados que orientan la implementación de la educación sexual integral, que ya sabemos, como hemos venido hablando, se basa en un enfoque de derechos humanos, en el enfoque de perspectiva de género, y siempre recordar que está basado o sustentado en evidencia científica, en integralidad y adecuación a edad y contexto. Esos principios van a permitir que el abordaje sea respetuoso, sea progresivo e inclusivo en sexualidad, orientando el desarrollo de habilidades para la vida, la autonomía y la construcción de relaciones basadas en respeto y equidad. En este capítulo 4 tampoco debemos modificar nada porque básicamente los principios ya están establecidos en este protocolo. Tampoco hay que modificar la parte normativa, de la normatividad. En ese capítulo 5 nos muestra todo el marco legal que respalda la implementación de la educación sexual a nivel internacional, nacional y departamental, a través de leyes, decretos, tratados, políticas, sentencias y todo lo que además se han generado, donde ha establecido que es obligatorio dar la educación sexual integral en los sistemas educativos. También recoge todos los lineamientos del Ministerio de Educación que ha generado, ¿cierto?, para que se implemente esas herramientas, esas actividades pedagógicas en las instituciones educativas. Nuevamente, pues recordando que garantiza el enfoque basado en derechos humanos, en equidad de género y en formación integral. Tampoco se debe modificar el capítulo 6, ya que está pues todo el contexto de palabras claves y definiciones que finalmente lo que van a terminar haciendo es generar un lenguaje común, un lenguaje técnico que facilita la implementación de la educación sexual en las instituciones educativas, asegurando coherencia conceptual y claridad de los procesos pedagógicos. Además, permite que todas las instituciones y el sistema educativo estemos hablando, por así decirlo, el mismo idioma, donde no pues tengamos como cambios en conceptos o en sistemas, digamos, de información. En el capítulo 7 es donde empezamos ya como fuerte a hacer la modificación del protocolo. En este vamos a tener el proceso de la caracterización de la institución educativa. En este vamos a encontrar pues la tabla donde vamos a poder colocar toda la información de la institución educativa, así como todo lo relacionado con contacto, número de estudiantes, número de docentes, jornadas, etc. Allí mismo, en ese capítulo 7 también se despliega la parte de describir el PI institucional, donde finalmente va a destacar de alguna manera cómo a través, ¿cierto? Otra vez establecer su papel como eje orientador que la institución tiene en este momento, donde se va a identificar su identidad institucional, sus principios, su misión, su visión y todas las estrategias pedagógicas que la institución realiza. Este capítulo destaca precisamente que es dinámico, ¿cierto? Y cómo se articula con la educación sexual integral, promoviendo su incorporación de forma transversal. Es decir, que aquí colocamos todo lo que SPI es, ¿cierto? E invita a que cada institución ajuste los elementos según sus enfoques, sus necesidades, sus lineamientos. También hay que modificar. Luego sigue los enfoques pedagógicos. Allí la institución debe describir los enfoques pedagógicos que orientan su modelo educativo, es decir, cómo son los modelos de enseñanzas, las estrategias de inclusión educativa, los programas de bienestar estudiantil, es decir, que tienen que tener la coherencia con el PEI que ya hemos hablado y con las normativas que actualmente se establecen. Esto es como un enfoque pedagógico general que tiene la institución, no específico en educación sexual integral, porque luego viene la parte 7.4, que son las estrategias que la institución tiene para la formación en educación sexual integral. Allí sí se especifican qué estrategias implementa la institución para la formación en educación sexual integral, que incluyen, ¿cierto?, su integración, cómo se integra esa educación sexual en el currículo, cómo los proyectos específicos desarrollados se incorporan ya en esa educación sexual integral, o cómo los proyectos y las actividades extracurriculares que se han realizado, cómo aportan a esa educación sexual integral como tal. Eso es lo que viene en esta parte. Y luego pasamos al capítulo 8. En el capítulo 8 vamos a encontrar las estrategias pedagógicas y metodológicas.
y allí ya se describe cómo vamos a implementar. Lo principal es qué se hace. En el 8 nos explica, nos debemos establecer cómo vamos a hacer esto, a través de qué herramientas o a través de qué procesos vamos a realizarlo. Si se va a hacer a través de enfoques participativos, integrales y transversales, que finalmente van a promover que el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes. Allí, pues, orienta el uso de metodologías activas, contextualizadas, alineadas a conceptos de la educación sexual integral, que son los 8 conceptos que están dentro del documento de orientaciones técnicas internacionales, para que finalmente este proceso que vamos a realizar sea inclusivo, sea crítico y sea pertinente al desarrollo de los estudiantes. Entonces vamos a dar varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, tengamos conceptos claves, por ejemplo, el de relaciones. Entonces, por ejemplo, la institución, ¿qué estrategia metodológica utiliza? Entonces, no, aquí es que para este tema, la institución utiliza como talleres sobre habilidades emocionales o dramatizaciones, ¿cierto? O, por ejemplo, en un tema que sería el cuerpo humano y desarrollo, vamos a utilizar como actividades de reconocimiento corporal a través de, no sé, actividades deportivas o construcciones del día a nivel del desarrollo a través de mapas conceptuales. O sea, eso cada institución lo debe manejar, ¿cierto? Eso que estoy colocando allí en la pantalla son ejemplos, no más. No es que tenga una actividad por tipo de concepto clave, que ahí finalmente pues están los 8 conceptos claves. Lo que se coloca allí finalmente viene siendo como esa estrategia que van a tener ustedes para que se pueda aplicar de la mejor manera en cada uno de esos conceptos. Por eso es que como están los 8 conceptos allí, pues no se nos puede quedar ninguno por fuera. Entonces, por ejemplo, que es que en mi colegio nosotros no hablamos de, por ejemplo, violencia y seguridad personal y lo tenemos, no sé, en otro área o en otro proyecto o en nuestro proceso. La idea es que entre todos estos conceptos dentro de la institución y dentro de este documento para que no quede ninguno por fuera y podamos tener todo completo. La selección de las estrategias y su aplicación responde precisamente a las particulares de la institución educativa. Seamos realistas, no todas las instituciones educativas tienen las mismas herramientas, pero más allá recursos, ¿cierto? No tenemos cantidad suficientes de docentes o recursos, infraestructura física o algún otro elemento, digamos, de recurso económico u otros adicionales, y la idea es adaptarlo y ajustarlo a mis necesidades, pero también a mis capacidades y a mis limitantes. La idea es que estos recursos disponibles y las necesidades de la comunidad educativa se den de cuenta aquí. Entonces, por ejemplo, si mi institución tiene varios recursos económicos, pues yo puedo aprovecharlos para dar estrategias, pero si mi institución es más bien alejada o tiene pocos recursos, pues también esas estrategias se adaptarán a esas situaciones. En el capítulo 9 nos habla de la construcción del comité. Allí nos van a describir la creación como una instancia organizativa clave para garantizar la implementación, sostenibilidad y articulación de la educación sexual integral en la institución educativa. Es decir, se debe crear este comité, ya lo sabemos que eso está normado, pero pues la idea es que también esa es la otra herramienta que se les va a compartir, el acta de constitución del comité. Y allí pues finalmente en esa acta también en el documento va a quedar definido el propósito, composición, funciones y forma de funcionamiento, orientando pues el rol a la planeación, coordinación, seguimiento y fortalecimiento de las acciones del plan, que ya ahorita les voy a mostrar. Cada institución puede ampliarla, disminuirla, cambiarla o ajustar el comité según pues la composición que tenga el colegio. Luego tenemos el capítulo 10, donde nos muestra el diagnóstico de necesidades. Esto es la otra herramienta que también se les va a compartir. Ahí vamos a encontrar un documento que es donde está establecido el diagnóstico que la institución debe autodiligenciar, donde finalmente busca o genera una caracterización inicial del estado de la educación sexual en la institución, identificando todo, avances, capacidades, recursos, necesidades y desafíos, y la idea es que anualmente este diagnóstico se implemente para mirar cuál es el avance que se ha conseguido. Nos sirve también de análisis para formular estrategias, nuevos planes de acciones, ajustar planes según el contexto institucional, claramente alineado al PDI y toda la norma a nivel nacional. Y allí viene finalmente pues el número 11, que es el plan de acción. En este plan de acción ahí es donde debemos realmente describir todo el proceso uno a uno de actividad que se va a realizar durante el año,
donde se van a definir las actividades, el responsable, el tiempo, las fechas, ¿cierto? Los periodos o el tiempo donde se va a implementar cada uno de estos procesos. Es decir, allí donde se coloca en este plan de acción, por ejemplo, en el primer trimestre vamos a tocar tales temas a cargo de tales docentes, ¿cierto? En tal trimestre tales temas a cargo de tales áreas o tales acciones que se van a llevar a cabo durante tales fechas, enmarcados en una fecha, un taller, una actividad, una jornada, etc. Debe estar construido ese plan de acción a través de un proceso que incluye efectivamente cronograma, ¿cierto? Y responsables. Y como ese plan de acción lo podemos incluir allí o incluso lo pueden crear a través de anexo y aportarlo en el número 11, ya que un plan de acción puede ser bastante, de alguna manera, llamativo, por eso, y completo. Por eso, ahora, gracias a este plan de acción, les voy a mostrar ahorita la matriz de Excel, cómo funciona. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de vamos a encontrar un objetivo, ¿cierto? Una actividad, un responsable, un plazo de ejecución y un indicador de seguimiento. Recordemos que el plan de acción de de educación sexual integral debe integrarse siempre el PDI institucional, reflejarse en los instrumentos de gestión y evaluación institucional establecidos. Cada institución podrá utilizar, como les decía, cualquier formato interno o cualquier instrumento de planeación, cualquier formato de Excel, cualquier herramienta que tenga para que puedan crear planes de acciones. Eso es libre, cada institución la ajustan, la adaptan, la crean, la generan como mejor les quede, para que ustedes puedan adaptar de forma mucho más fácil de alguna manera, este documento o estas acciones en lo que mejor les quede para que quede más fácil de realizar. Y pues ningún plan de acción pues se puede llevar a cabo sin que exista un seguimiento y una evaluación. En el punto número 12 nos establece el sistema de educación, de seguimiento y evaluación, perdón, que debe establecer cada institución para mirar cómo se va llevando el proceso, para monitorear, valorar la implementación de este protocolo o este modelo, que va a permitir ver los avances, pero también las dificultades y las oportunidades de mejora que estamos mirando, si se está aplicando de forma correcta, si no se está aplicando, si está demorado, si está llevando a cabo, etc. Orienta precisamente que se revise periódicamente las acciones, la participación de la comunidad educativa, si se están utilizando los instrumentos, si se están haciendo los indicadores, que va a finalmente llevar a qué? A la mejora continua, a la sostenibilidad del proceso y la articulación con la gestión institucional. Recordemos que el más difícil, por así decirlo, o el más demorado siempre será el primer plan de acción y el primer protocolo, porque es la primera vez que se tiene que realizar. La segunda vez, o el año siguiente, o el periodo siguiente, o el tiempo después de los años venideros, va a ser mucho más sencillo porque ya está creado, ya está ajustado y el plan ya está hecho. Lo que hay que hacer en los siguientes años será simplemente hacer seguimiento, evaluación y volver a aplicar ese cronograma o esas actividades que se establecen. Por eso, aunque suene que es más carga, digamos, para la institución, no es más carga, es, como les dije al principio, mucho más orden y mucho más eficiencia en los procesos de educación sexual, como la norma lo pide y como el deber ser de los proyectos de educación sexual integral. Por eso tenemos esta herramienta de Excel que nos va a mostrar precisamente cómo se utiliza esta herramienta. Si nos damos cuenta, vamos a encontrar en cada una de las pestañas de este Excel cada uno de los 8 conceptos claves de educación sexual integral. Allí, como vemos, voy a poner como ejemplo la primera, que es el de relaciones, y allí nos va a mostrar precisamente ese objetivo de este, digamos, concepto clave, que es fortalecer vínculos respetuosos y saludables en diferentes contextos sociales y personales. Allí vamos a encontrar precisamente los 4 temas que abordan este primer concepto, que son familias, amistad, amor, relaciones románticas, tolerancia, inclusión y respeto, y compromisos a largo plazo y crianza. Cada uno de los otros 7 va a tener también sus temas y va a ser organizados, como bien sabemos, por orden etarios, ¿cierto? Que serán niños de 5 a 8 años, 9 a 12 años, 12 a 15 años y de 15 a 18 años. Aquí vamos a encontrar que cada uno de esos grupos etarios pues, va a tener también las ideas clave que se van a utilizar. Es decir, como el tema que se tiene que incluir o el tema que se tiene que dar para estos niños. Recordemos que estamos hablando por grupos de edad, no por años ni por cursos. Es decir, que cada una de esas ideas clave se pueden aplicar en cualquier momento de los periodos o cualquier momento del año lectivo o el año académico, según pues estos grupos. Es decir, que estos temas se pueden dar en cualquier momento en estos grupos durante el año.
Y cada una de estas ideas pues va a llevarnos a cabo un proceso de temario o tema o inclusión o actividad o proceso para llevar a cabo esas ideas. Pero entonces si los vemos allí, ¿qué debemos decir en cada idea? Es sencillo, si nos paramos acá en la esquinita de cada una de estas ideas claves, se nos va a desplegar precisamente cada una de los objetivos que se deben realizar en cada uno de estos temas. ¿Para qué? Para que los docentes en las instituciones educativas sepan exactamente qué es lo que se debe hacer, ¿cierto? O describir en cada una de estas actividades y en todas las ideas claves del documento o de la digamos, documento Excel o herramienta Excel, las vamos a encontrar. Parándose en estas flechitas rojas, se nos va a desplegar precisamente eso. La idea es que cada docente o cada área o cada persona responsable va a poner la actividad que realizó, el indicador que se lleva en este caso y el resultado esperado o resultado obtenido una vez realizado la actividad que va a realizar este proceso. La idea que es con esta herramienta garantizar que todos los temas se den, ¿cierto? Y que cada profesor o cada institución o cada docente pueda aportar ese granito de arena o ese granito de información o esta información específica en cada uno de estos temas. Y allí vamos a encontrar sus objetivos específicos. A partir de ese momento daremos entonces 10 minutos para responder preguntas que se tengan y los podemos colocar en el chat para darles asimismo respuesta por este mismo medio. También vamos a tener un link de asistencia donde la idea es que se registren las personas que están participando en esta actividad o en este encuentro, y también vamos a desplegar un link. Este link va a quedar allí donde se van a hacer una serie de propuestas de temáticas en educación sexual integral para poder impartir unas charlas sincrónicas a los docentes del departamento en temas de educación sexual integral para seguir fortaleciendo las competencias y conocimientos de los docentes, ya que de la Secretaría de Educación y desde la Dirección Territorial de Caldas tenemos como misionalidad formar y seguir formando a los docentes en educación sexual integral y poder seguir aportando conocimiento para las demás personas. Muchas gracias.